Os vengo a presentar la nueva serie de vídeos que nos va a proporcionar la revista de divulgación espírita para el estudio sistematizado de la doctrina. Divulgaremos un vídeo cada 2 meses con un resumen del tema que vamos a estudiar. Empezaremos con el módulo de introducción al estudio del espiritismo y en la lección de hoy vamos a situar el surgimiento de la doctrina en el contexto histórico del siglo XIX en Europa. Nos dice Manuel en Camino a la Luz, capítulo 23, que el siglo XIX vertía sobre la faz del mundo torrentes de claridad que orientaban todos los países hacia reformas útiles y valiosas. Es innegable que fue un siglo de revoluciones, que hasta este momento ningún otro siglo había sido tan prolífero en rebeliones, insurrecciones, guerras civiles, y todas ellas tenían como denominador común el estar dirigidas contra el orden establecido. Casi todas tenían en su ideario la libertad, la democracia política y social, la independencia y la unidad de las naciones. También nos dice Manuel en el mismo libro, en el mismo capítulo 23, que el siglo XIX, la humanidad sufriente, habría de recibir las sagradas lecciones del espiritismo, que Jesús, en su magnanimidad, distribuiría el pan sagrado de la esperanza y la creencia a todos los corazones. Pues el siglo XIX constituyó una de estas épocas en que fuimos bendecidos por la bondad superior. Fuimos inmensamente bendecidos por el advenimiento del espiritismo, por el trabajo inestimable del profesor francés Hippolyte Léon Denis Rivail, quien codificó la doctrina espírita bajo el seudónimo de Allan Kardec. Ese siglo da inicio a los grandes movimientos revolucionarios de Europa, en los que abolieron el absolutismo, implantaron la economía liberal, aniquilaron el antiguo sistema colonial. Todos estos movimientos fueron apoyados en las ideas renovadoras de la filosofía y de la ciencia, que fueron divulgadas en el siglo XVIII por los reformadores que fueron denominados los iluministas y los enciclopedistas. Según nos cuenta Manuel, estas ideas constituyeron la base para que en el siglo XIX se combatiesen los errores de la sociedad y de la política que habían hecho zozobrar los principios del derecho divino, en cuyo nombre se cometía toda clase de desatinos. Pues en este momento encontrábamos una serie de reformadores que eran figuras como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Nos enfatiza Manuel que de los sacrificios de esos corazones generosos brotó la chispa divina del pensamiento y de la libertad, que fue parte esencial de las conquistas sociales que son el orgullo de los pueblos modernos. Entonces, en el contexto histórico europeo del siglo XIX tuvimos la influencia de 4 bases principales: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los movimientos artísticos y los movimientos científicos, políticos y religiosos. Pues la Revolución Francesa, cuando se apagaron las luces del siglo XVIII en Francia, ella estaba gobernada por una monarquía de Luis XVI, era un país todavía agrario,
la sociedad francesa todavía estaba dividida en los tres estamentos de nobleza, clero, nobleza y burguesía, siendo que el 95% de la población era la última, que era el tercer estado, que estaba formado por los campesinos, los burgueses, y ahí se encontraba el 95% de toda la población. La burguesía se veía equiparada al pueblo, aunque tenía un poder económico fuerte, pero no tenían derecho a participar ni en la política ni al ascenso social. Pues esta situación, en la mayor masa, en la base de la sociedad, fue la que desencadenó los conflictos que culminaron en la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Pues la Revolución Francesa tuvo beneficios sociales y políticos que son innegables, entre ellos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero años después sucedieron el terror y fueron favoreciendo el golpe de Estado concretado por Napoleón a finales del siglo XVIII. Estos ideales de la Revolución Francesa fueron desvirtuados por el abuso de poder que fue ejercido por Napoleón y los demás que asumieron el gobierno del país. Según Emmanuel, durante aquellos años de terror, Francia atrajo hacia sí las más dolorosas pruebas colectivas debido a esa sucesión de desatinos. Con la influencia inglesa se organizó la primera coalición europea contra ese noble país. Pues a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la política europea se centra en la figura de Napoleón, que fue uno de los grandes jefes militares de la historia y fue un gran administrador. Entre otras reformas sociales, él promulga una nueva constitución, restaura todo el aparato burocrático del gobierno, crea la enseñanza controlada por el Estado, lo que hoy conocemos como la enseñanza pública, declara el Estado laico desvinculado de la religión, promulga el Código Napoleónico, que garantiza la libertad individual, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la propiedad privada, incluso el divorcio, y adopta el primer Código Comercial. Emmanuel, con relación al desempeño del emperador francés, nos recuerda que las actividades de Napoleón poco se aproximaron a las generosas ideas que habían conducido al pueblo francés a la revolución. Después de Napoleón, Francia pasa por un nuevo periodo de transformaciones históricas, debido a que se adaptan algunos de los principios liberales de la revolución, tales como la libertad y la igualdad entre los ciudadanos ante la ley, la libertad de culto, estableciéndose a la par con conquistas tanto políticas como sociales. Incluso la Iglesia, que estaba acostumbrada a acampar a sus anchas y a toda clase de arbitrariedades, reconoció la limitación de sus poderes con relación a las masas en ese momento que se habían sublevado y se resignó a esa nueva situación. La otra revolución iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII fue la Revolución Industrial, que causó profundas transformaciones en la sociedad y modificó el aspecto de las relaciones humanas dentro y fuera de los países. Sirvió como palanca de progreso tecnológico. Incluso el que presenciamos actualmente fue impulsado por ella, a través de la intervención de máquinas y equipos cada vez más sofisticados. Propició también las relaciones internacionales, sobre todo en las áreas económicas y comerciales, y ahí empezó la conversión del mundo en una aldea global. También otra transformación que nos trajo la Revolución Industrial fue conducir a los núcleos urbanos el conglomerado de la población. También desarrolló las redes de comunicaciones de corta y larga distancia. Les debemos también el empleo de la energía eléctrica y de la electrónica, la ampliación de los medios de transporte y en especial el transporte marítimo y aéreo.
Favorecieron también en la Revolución Industrial las investigaciones médico-sanitarias, buscando el control de las enfermedades epidémicas, lo que por otro lado dio el resultado de un incremento en los niveles de supervivencia humana. También trajo distorsiones y ciertos perjuicios la Revolución Industrial. Los daños producidos provinieron de las relaciones laborales, que estuvieron caracterizadas por la explotación del trabajo, de las deficientes condiciones de seguridad y de higiene que carecían las líneas de producción. Tenemos también que destacar que los ideales de la Revolución Francesa, al igual que los principios de la Revolución Industrial, fueron esparciéndose por todo el continente europeo y sirvieron de estímulo a revoluciones liberales que incitaban a la burguesía y a los trabajadores a reaccionar contra el poder constituido. Europa se asemejaba en esos momentos a un calderón en ebullición que afectaba a la vida cotidiana de las personas, sobre todo en el ámbito de las ideas, de la organización de las instituciones, de la definición de las formas de gobierno, también en virtud de los embates políticos sociales, de las conquistas científicas y tecnológicas, de la planificación de la educación y los cuestionamientos tanto religiosos como filosóficos. Con relación a las manifestaciones artísticas, nada más reseñar que predominó el romanticismo y que éste influía en las ideas políticas y sociales abrazadas por la burguesía en la primera mitad del siglo, y en la segunda mitad del siglo conocimos a otro movimiento, sobre todo el pictórico, por los impresionistas tan conocidos como Monet, Renoir, Degas y Manet. También en la onda pictórica, pero ya todavía en el movimiento romántico, tuvimos a Delacroix con la famosa pintura de la libertad, que era una mujer enarbolando la bandera tricolor francesa que guiaba al pueblo en las dramáticas jornadas revolucionarias. También se destacó la figura de Víctor Hugo, que ocupaba un lugar excepcional en las letras de este país y que fue muy conocido por el libro Napoleón el Pequeño y Los Miserables, donde denuncia el estado de penuria que vivía la clase pobre. Las manifestaciones filosóficas y científicas, nos dice Manuel que el ámbito de la filosofía no escapó a ese torrente renovador, que en la unión de las ciencias físicas y las ciencias del alma ayudaron a derribar los dogmas de la Iglesia. Las confesiones cristianas estaban en crisis y divididas, y vivían en sus templos un combate a muerte. Lejos de ejemplificar la fraternidad enseñada por el Divino Maestro, se entregaban a toda clase de excesos del espíritu sectario. Se cuestionaba el rol de la religión, y en el área de la ciencia los cambios significativos fundamentales para el progreso científico y tecnológico fueron el descubrimiento de Neptuno, los trabajos de Pasteur sobre microbiología, los estudios de Pierre y Marie Curie en el campo de las energías emitidas por el radio, la teoría del origen y de la evolución de las especies por Darwin, la aparición de la máquina a vapor, que vendría a revolucionar los medios de transporte,
Comparando con épocas precedentes, el periodo que va desde 1830 a 1914 señala realmente el apogeo de este progreso científico. No fueron solamente numerosas las conquistas producidas, pero también y sobre todo de gran profundidad sobre los secretos, las revelaciones de la naturaleza, del mundo, de la naturaleza del hombre, para proyectar una luz insospechada hasta ese momento, ¿no? El fenomenal progreso científico de esa época empezó con el estímulo de la revolución industrial, los deseos de elevar el patrón de vida y el confort, pero también tenemos que señalar, y sobre todo para nosotros, lo importante en la clase de hoy, en el tema de hoy, es la revolución moral que marcó ese periodo, que fue propuesta por el espiritismo. Allan Kardec, en su misión de esclarecimiento y consolación, estaba acompañando a una serie de compañeros contemporáneos y colaboradores cuya acción regeneradora manifestaría solamente en los problemas del carácter doctrinario, sino en todos los sectores de la actividad intelectual del siglo XIX. Este era el panorama en que se desarrolló el espiritismo, en que surge la misión de esclarecimiento y consolación de Kardec para traer el advenimiento del espiritismo y la codificación a la sociedad europea del siglo XIX.